arreglados. Yo otra vez me volví a hacer este look porque la vez pasada que fuimos a Jeju no me tomé ninguna foto con este look. Simplemente fuimos a comer tacos, nos fuimos al aeropuerto, llegamos de nuestro viaje, llegamos tan cansados. Originalmente íbamos a ir a un café y yo dije, ay, pues ahí me tomo las fotos, ¿verdad? Para tener la apreciación del look. Pero pues no se pudo porque al final de cuentas terminamos muy cansados y nos fuimos a dormir. Entonces dije, bueno, pues otra vez hay que repetir el look porque no me tomé ninguna foto. Entonces ya estamos yendo. 지금 어디 가요? 양산. Yansan. 뭐 하러 가냐면 꽃. 꽃인데 무슨 꽃이냐면 Cosmos. 크리산테모. 크리산테모 보러 가요. 요 todos voy 보다가 뭐야? Ver. 크리산테모. Así es, vamos a ir a ver unas flores que se llaman crisantemos. Yo tampoco sé cuáles son las flores, pero están bonitas. Y pues ya estamos de camino allá, amigos. Les damos la bienvenida en este vlog, en un vlog más. Después de aquí a lo mejor nos vamos a ir a un café. Y si el video no está muy largo, ya saben que yo siempre les junto 2 días para que el video pues dure, ¿verdad? Yo creo que después de aquí mañana a lo mejor vamos a misa. No estoy segura porque pues tenemos muchas cosas que hacer desde que llegamos de Jeju. Nos faltan comprar varias cositas para el bebé y siempre que vamos con mis suegros nos da tiempo, pues porque ahí ya nosotros tenemos planeado ver a mis suegros y pues de paso ir a misa, ¿verdad? Y pues ya, chicos, ese es nuestro plan para el día de hoy, así que acompáñenos en un vlog más y pues bueno, bienvenidos. Itabayo. 안녕. Opa. Pues ya. Amigos, ya llegamos. Que por cierto, les iba a mencionar que este lugar no solamente tienen las flores naranjas, ahorita los vamos a ir a ver, sino también tienen las flores, son unas grises que siempre hay en Jeju, que les vine mostrando, ustedes las vieron en el camino, y las Pink Beauty, que son las que ustedes vieron en mis videos en Jeju. Y también hay un lugar para acampar que no sabíamos, y le dije a mi esposo, vamos a venir la próxima vez a acampar aquí porque se ve muy bonito. Pero no sé, no siento que sea tan metido en el campo, o más bien dicho, como en el bosque, porque a mí sí me gusta acampar, me gusta que estemos de que en un bosque donde no haya casas, donde no se vean los edificios. Entonces siento que este no es tan metido en el bosque, pero como quiera está muy bonito. E igualmente ahorita les voy a mostrar, amigos, cómo se ve. Oigan, pero sí da muy bien el sol, o sea, está perfecto, amigos. Amigos, miren, de este lado es donde están todo lo que es para acampar, y de hecho acá hay más tienditas, no sé si alcanzan a verlas. Y allá a lo lejos es a donde vamos, que es donde están las flores naranjas. Pero sí hay muchas cositas aquí para ver. Nada más que no me gusta acampar en estos lugares porque no se siente tan bosque, tan desocupado, se ve más como céntrico. Pero pues para la gente que tiene miedo de ir a acampar o que es la primera vez, este lugar está perfecto. Amigos, y como les mencioné, aquí no solamente pueden acampar, porque todo esto de acá son las tienditas de acampar, pero de este lado puede ser algo más simple como un picnic. Y yo me doy cuenta porque si ustedes pueden ver, las tienditas están más pequeñas en comparación de las de acampar, que son más grandes. Llegamos, les quiero mostrar. Wow. Están todas naranjitas, como el Día de Muertos. Bueno, ahorita déjenme les grabo bien mejor para que lo puedan ver. Señora. 그게 어떻게 세뇨리타야.
Amigos, y en este lugar no solamente estaban las flores, sino que también había un evento de K-pop donde varios alumnos de primaria, secundaria y preparatoria estaban mostrando sus talentos para bailar K-pop, y de hecho también habían tienditas para comprar comidas, recuerdos, entre otras cosas que más adelante les voy a mostrar. Amigos, y llegamos a la atracción principal. Obviamente yo pensé que solamente eran las flores naranjas. Dije, pues no hay mucho que ver, ¿verdad? Pero miren lo que venimos a encontrar. Mi esposo al último me dijo, ¡tadán! Esta es la sorpresa como del lugar. Y hay muchos lugares para tomarse fotos. Bueno, más que fotos, yo siento que serían para apreciar, porque no sé si en algún lugar vaya a salir bien una foto. Como que muy aesthetic, no lo creo, pero sí se ve muy bonito. I like it. Me gusta, me gusta. ¿Chico? Esta 밤에. Amigos, y la verdad es que el hambre pudo más con nosotros y decidimos pasar a comer a este lugar donde vendían chucherías coreanas como ramen, tteokbokki, oden, entre otras cosas. Decidimos venir a comer a este lugar que literalmente creo que es el único como restaurante, por así decirlo, que hay. Y hay otro que es como de hot dog, pero pues eso no es comida. Bueno, esto tampoco es comida, ¿verdad? Son garnachas coreanas. Pedimos un oden, no queremos comer tanto porque todavía nos falta la cena y según nosotros que íbamos a ir a un café, pero se me hace que después de esto no vamos a ir a ningún café. Entonces ya mandé a mi esposo a que fuera a comprarlo porque como hay mucha gente no vaya a ser que me vayan a pegar por accidente. Entonces mi esposo dijo, mejor ve a buscar lugar, que hay mucho lugar donde sentarse. Entonces me dijo, mejor vete a sentar, yo pido todo. Y pues ya él está pidiendo y ordenando nuestro oden. Bueno, en un momento más les sigo grabando. Provecho. 이렇게 많이 주시면 주심. Ya terminamos de comer y vamos a seguir con nuestro recorrido de las flores. Entramos a un túnel y de hecho creo que en la noche también prenden estas luces que ustedes pueden ver aquí, pero no creo que nos quedemos hasta la noche. Oigan, que por cierto hay un puente que es como que lo más atractivo y lo más famoso de aquí, y me dice mi esposo que si vamos a ir hasta el puente, pero nosotros empezamos el recorrido desde allá donde estaban las flores amarillas y yo le dije a mi esposo, ni de chiste vamos a ir hasta allá, está súper lejos y menos con mi panza. ¿Y qué creen? Ya llegamos al puente. Entonces pues ya, no nos va a quedar de otra que irnos a tomar las fotitos al puente. Déjenme se los muestro. Miren amigos, ese es el puente que yo les decía. Según yo nos quedaba muy lejos y ni de chiste iba a poder caminar hasta acá con mi pancita. Y ya llegamos. Ahorita de regreso no sé cómo le vamos a hacer, pero casi no lo sentimos porque estuvimos viendo todo este lugar. O sea, donde nosotros estábamos está mucho más adelante. No sé si alcanzan a ver este lugar. Hasta allá es donde nosotros estábamos. Entonces ahí les encargo el regreso. Calla. Amigos, y gracias al juego del calamar, este juego de la paleta de azúcar se volvió más famosa. De hecho, este juego no es el único juego tradicional, hay varios. Uno donde tienes que pescar, que fue el primero que les mostré, pero con el frío que hacía, la verdad es que no se antojaba. Amigos, cosas que los extranjeros no saben, confundir el Día de Muertos con Halloween. Miren amigos, este es lo que ellos hicieron. No sé qué significa esto, no tengo ni idea, pero creo que no es Halloween. Se debería de llamar Chugun Charinal, pero bueno. Miren lo que hicieron, confundir esto con esto. Y hasta pusieron los elotes, creo que... Ay, no puede ser. No puede ser, ya me enojé. Crowley Gauso. Mi
Me acabo de llevar el coraje de mi vida que confundan Halloween con Día de Muertos cuando no lo es. Y ya me dice mi esposo, pero es que pues es un, ¿cómo se llama? Es como la... es la, ¿cómo se llama? Es el campo, no es la ciudad. Y yo le dije, o sea, yo sé, pero es como si pusieran, como si yo usara un hanbok y dijera que es un kimono, ¿verdad? O sea, hay una gran diferencia en eso. Pero bueno, ya, vamos a pasárnosla bien porque todavía no acaba el evento. Entonces en un momento más les sigo grabando. Ya vamos rumbo al café. No íbamos a ir, pero como comimos el tteokbokki, como comimos el udon, ya nos llenamos. Entonces pues para rematar y ya para no hacer nada en la noche vamos a ir por un café y un pan, y eso ya va a ser nuestra super cena. Nosotros pensamos que no nos íbamos a llenar, de hecho dijimos, ay, pues ahorita caminamos y se nos va a bajar la comida, y fue todo lo opuesto, amigos. Hasta nos llenamos y dijimos, no, pues ya no hay que cenar porque no vaya a ser que nos vamos a ahogar ahí en la noche con la comida. Entonces acompáñenos, que todavía no se acaba el día, y pues nos vemos en un momento más. Y tabayo. Okay. Amigos, y apenitas acabamos de llegar al café. Y hagan de cuenta que ya hay muchos carros. Bueno, no hay muchos. Eso es el estacionamiento, el mini estacionamiento, y ya no hay espacio. Pero me da risa porque llegamos justo a tiempo. Ya no hay estacionamiento, pues. Miren, amigos, a mí lo que me encanta de Corea es que los cafés tienen como que diferentes temas. Vean, así se ve por dentro el café, y literalmente pues tienes que buscar el lugar porque las sillas y las mesas están en diferentes lados. Como por ejemplo, aquí hay uno. Allá atrásito habían más, que ya no les pude grabar porque habían personas. Miren, amigos, acá hay otras. De ese lado hay más. De hecho vimos que en este camino hasta allá habían más, pero yo no me quiero ir hasta allá. Y aquí hay más. Hola, muy buen día, amigos. Los saludo con mis caras toda desarreglada, y el día de hoy vamos a ir a tomarnos fotos para mi sesión de maternidad. Pero les quiero presentar a unas amigas que son mis amigas de México. Ella es May y ella es Clau. Ella es de Monterrey. Ella es de Monterrey. La de Monterrey, y ella es Saltillo. Bueno, chicos, pues ahorita venimos a festejar a May porque es su cumpleaños y ya estamos en un café. Ya comimos también taquitos, pero no se los pude grabar porque se me olvidó. Entonces nada más ahorita les voy a grabar tantito de lo que vamos a comer, y ya después de terminar con ellas pues vamos a ir a la sesión de fotos. Entonces nos vemos en un momento más. Y tabayo. Yo pedí un smoothie de fresas, ella un smoothie de mango, y mi compañera su tecito. Muy buena señora que soy. Ya sé. Provecho. Amigos, aquí ya habíamos llegado al lugar donde nos haría nuestra sesión de fotos, y como ustedes se pueden dar cuenta, tienen varios cuartos para cada uno de los sets. Este lugar se caracteriza por tomar fotos familiares, y aquí mismo te rentan los trajes. Y bueno, amigos, así es como terminó mi maquillaje. A mí sí me gustó, nada más que aún se me ven un poco de ojeras. Y aquí ya le estaban realizando el maquillaje de mi esposo. Te dejan en bata para facilitar el cambio, dado que no somos los únicos que ese mismo día se tomarían fotos, por lo tanto todo debe de ser muy rápido.
Amigos, y como ustedes saben, esta sesión nosotros la habíamos contratado cuando fuimos al Baby Fair que hubo en Busan, y obviamente, como yo les había mencionado en mis videos anteriores, ellos te van cobrando conforme vayan pasando las sesiones. Por ende, para convencerte te empiezan a mostrar cada uno de los sets que ellos tienen preparados para cuando el bebé nazca, y te muestran cuáles son los temas que tú puedes elegir ya una vez que el bebé haya nacido. Aquí tienen sus oficinas y aquí les estoy dando un recorrido por todos los sets que tiene este lugar. Y también te convencen de que contrates otros sets. Por ejemplo, este de la piscina no viene incluido en nuestro paquete, entonces si nosotros queremos tomarnos fotos ahí tendría un costo extra. Además de que incluyen los trajes de los padres y del bebé. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. Ya estamos en casita y ya estoy a punto de quitarme el maquillaje, pero dije, nunca me despido de los amigos, siempre es como de que nada más ya me voy ya es como de que ups, no hice la despedida. Pero les quiero comentar que el día de hoy, pues como ustedes vieron, fue la sesión de fotos aquí en Corea. Y ustedes vieron pues las fotos que me tomaron, ¿verdad? La mayoría de las coreanas no se toman esas fotos, pero pues ya saben que en Latam siempre tenemos esas fotos donde están con un vestido rojo grande y enseñando su pancita, o sea, como que un poquito más sexy, por así decirlo. Y mi esposo estaba como en un principio dudoso, pero le dije, ay, es que las otras se ven súper X, o sea, no me gustaron tanto. Y me dijo, sí, es cierto, vámonos por esas. Entonces, de hecho, usualmente nada más son 2 background, pero a nosotros nos dieron 4. Según ellos, que porque fue muy rápido y así, pero yo siento que no, porque al último nos preguntaron si les dábamos permiso
de subir las últimas fotos que me tomaron con, o sea, todas, más bien dicho, si les dábamos permiso de subir todas las fotos, porque ellos los querían subir en sus redes sociales. Y ya si nosotros les dábamos el permiso, nos ofrecieron otros como encuadros, eso y otros cuadritos más chiquitos. Nos dijeron, si nos dan permiso de subir a Instagram, les damos esto, y si nos dan permiso de subirlo como a Naver y blogs y todo eso, pues les vamos a dar este otro cuadro. O sea, eran otros dos. Y yo le dije a mi esposo, pues la verdad es que yo como quiera los iba a subir a Instagram esas fotos, entonces me da igual. Y yo le dije, ¿a ti qué te parece? Y mi esposo de que, sí, pues súbanlo, o sea, sin ningún problema. Y sí, pues al final de cuentas los íbamos a subir y les íbamos a mostrar el video a ustedes. Y la verdad es que desde mi punto de vista no se me hace sexoso para nada. Es un video que editaron ellos allí en el estudio. Me encantó. Yo estaba como una Magdalena, como ustedes se pueden dar cuenta. Estaba llore. Tengo un chismesazo que decirles con la ropa que me pusieron. Pues mi esposo les dice de que, es que a las latinas les gusta tomarse este tipo de fotos, porque les digo, la mayoría de las coreanas no se quieren tomar estas fotos que son con como un poco más sexy, por así decirlo. Y con poquita ropa. Y le digo a mi esposo de que, claro que no, o sea, no todas, o sea, hay algunas que les gusta, pero seamos sinceros, la mayoría de maternidad en México sí son con los vestidos largos y que se ven como su pancita, que para mí no se me hace sexoso, se me hace muy bonito y tierno. El camarógrafo le dijo de que, no manches, o sea, están saliendo de volada las fotos, porque la mayoría como que les da pena, como que se cubren y así. Y yo, pues si venimos a tomar las fotos, pues de volada para irnos, ¿verdad? Entonces también por eso nos ofrecieron un set. Y al último nos dieron otro más, o sea, fueron 4 backgrounds, ustedes como los vieron en el video. Y yo le dije a mi esposo, no seas mentiroso, que no todas las latinas somos así. Y pues sí, he visto personas que no les gusta, pero pues a mí sí me gusta, porque siento que es un recuerdo, amigos, que ya nunca me voy a ver con mi pancita, y siento que cuando lo cubres con la ropa y así no se ve. Hay otro donde te pones como un pantalón, pero pues ese a mí casi como no me gustó tanto, y yo quería algo así como más de lo que yo había visto en internet, donde salían mis amigas con su vestido rojo y que cubridas nada más de aquí y salía su pancita. Es que literalmente la panza te cubre todo, o sea, no sé si ustedes vieron, pero prácticamente la pancita te cubre todo, o sea, no se ve nada más allá. Y sí, yo quería algo así y pues ya, se pudo, amigos. Pero bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Recuerden que si les gustó, se suscriban, denle like y dejen sus comentarios en la parte de abajo, porque yo siempre los leo. Nos vemos en un próximo video. Otake mareyo. 다음에 만나요.